Estaba sentado al borde de mi litera en Fort Dalton, con las botas aún puestas y el uniforme medio desabrochado, intentando recordar la última vez que había dormido 8 horas seguidas. El cuartel estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado, que libraba una batalla perdida contra la humedad de Indiana. Era tarde, técnicamente temprano, y mi cuerpo funcionaba a base de café solo. Y esa terquedad que mantiene a los soldados en pie mucho después de que el sentido común se agote. No pensaba volver a mirar el móvil. Ya había causado suficiente daño por esa noche, pero cuando vibró por segunda vez, la vibración resonó contra el marco metálico como si quisiera quejarse del ruido. Le eché un vistazo sin moverme. La pantalla se iluminó con el nombre de mi hermana, Savannah. Claro, habían pasado 32 minutos desde que le corté el apoyo financiero. 32 minutos desde que eliminé todos los pagos recurrentes, todas las transferencias automáticas, todas esas pequeñas ataduras digitales que me había impuesto en nombre de la familia. Todavía me temblaban las manos cuando cerré la aplicación del banco, quizá porque sentía como si me hubiera amputado un brazo, quizá porque sentía que por fin respiraba. Era difícil saberlo en ese momento, pero después de la noche que había tenido, lo último que necesitaba era otro mensaje suyo. Aún así, cogí el teléfono. Me había escrito: «Lo has arruinado todo». Eso era todo. Sin contexto, sin explicación, sin puntuación, ni siquiera una acusación vaga como las que lanza la gente cuando sabe que es culpable, pero aún así quiere ganar la discusión. No respondí. No pensaba hacerlo. La verdad es que no tenía energía, y aunque la hubiera tenido, no iba a gastarla en alguien que me trataba menos como a una hermana y más como a un cajero automático andante con extras emocionales. Ojalá pudiera decir que el mensaje me sorprendió. Pero no fue así, no después de lo que había pasado ese mismo día. La voz de Lily preguntando si su tía aún iba a venir seguía dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado que no podía sacarme de la cabeza. La veía una y otra vez parada en el jardín, con las luces de fiesta parpadeando detrás de ella, sosteniendo la tarjeta de cumpleaños que había dibujado a mano para Savannah. Los niños no entienden las falsas promesas, solo entienden la espera, la esperanza y la decepción cuando la persona en la que confiaban simplemente no aparece. Eso fue lo que más dolió. No el cumpleaños perdido, no la mentira que Savannah contó. Ni siquiera la foto de Instagram donde salía con su novio mientras mi hija vigilaba la puerta. Fue la forma en que lo dijo cuando la confronté. El tono, la total indiferencia. Lily no es mi problema. Lo dijo como si hablara de un coche rayado o una factura impagada, como si mi hija no existiera, como si no fuera de la familia. He oído muchas cosas en mi vida. Sargentos instructores gritándome a la cara, oficiales destrozando informes, gente discutiendo en medio del estrés del despliegue, pero nada me impactó tanto como esa frase. La habitación parecía más pequeña solo de pensarlo. Solté un suspiro y me recosté, mirando al techo mientras los eventos del último mes comenzaban a alinearse en mi mente, quisiera o no. Los pagos semanales, las excusas, la forma en que mi madre siempre me decía: «Tu hermana solo necesita un poco más de ayuda». La forma en que Savannah nunca me daba las gracias, sino que siempre preguntaba: «¿Puedes enviarlo antes esta semana?», como si fuera normal exigirle dinero a la persona que dices amar. Lo peor de todo es que lo permitía. Nadie me obligó a enviarle $700 cada semana. Lo hice por mi propia voluntad. Me convencí de que era algo temporal. Me dije que necesitaba ese apoyo. Me dije que se lo debía a la familia porque yo era quien se iba al extranjero, porque yo era quien se perdía las fiestas, porque yo era quien no podía estar presente en cada emergencia, cena familiar o cumpleaños. La culpa es un sentimiento poderoso y llevaba años pagando las consecuencias. Me froté los ojos, sintiendo cómo el cansancio se instalaba aún más. Ya no había vuelta atrás. Cortar la relación con Savannah no era solo una decisión financiera. Era marcar un límite, una frontera establecida después de demasiados años de dejar que la sobrepasara. La verdad es que antes me daba miedo hacerlo. Tenía miedo a las represalias.
miedo a cómo reaccionaría mi madre, miedo a que me tacharan de mala hija, de la que se había vuelto demasiado dura con su propia familia. Pero hoy todo cambió. Ver a Lily soplar las velas sin la gente en la que confiaba, sin la presencia de la mayoría de las personas que vivían a 15 minutos, fue suficiente para que sintiera una opresión en el pecho que me partiera en dos, y una vez que se rompió, no había forma de arreglarlo. Esta vez no. Mi teléfono vibró de nuevo. El mismo mensaje. Savannah debía de estar reenviándolo como si copiar y pegar fuera a hacerme ceder de repente. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche metálica. La vibración cesó. La habitación volvió a quedar en silencio. El silencio era extraño, una paz que me resultaba desconocida. Me permití disfrutar del silencio un instante, respirando la quietud como si fuera algo que había olvidado que me correspondía. Sin exigencias, sin culpa, sin chantaje emocional disfrazado de amor fraternal, solo silencio. El pasillo del cuartel crujió cuando alguien regresó tarde del servicio. Sus pasos resonaron un instante antes de desvanecerse. Miré el reloj. Pasada la medianoche, técnicamente ya era mañana. El comienzo de otro ciclo de entrenamiento. Otro día compaginando el servicio militar con la maternidad en solitario. Otro día intentando que todo funcione, incluso cuando la vida insiste en ponerme obstáculos, y de vez en cuando también reales, gracias al entrenamiento básico. Respiré hondo e intenté concentrarme. Tenía que mantenerme alerta. Lily me necesitaba cuerda, no desvariando. En el trabajo necesitaban que fuera competente, no distraída, y yo me necesitaba entera, no medio muerta cargando con el peso de todos los demás. Cortar lazos con Savannah fue el primer paso, quizá el paso número 100, pero aún así, el primero que importaba. Afuera, el motor de un camión arrancó con un rugido antes de avanzar lentamente por la calle. Un perro ladró a lo lejos. La base nunca duerme del todo. Ahí seguía, zumbando, recordándonos que, estemos preparados o no, siempre llega el día siguiente. Volví a coger el móvil, no para responder, sino para borrar la notificación y no ver el nombre de Savannah iluminando la pantalla. Borré el mensaje sin abrir la conversación. Mi pulgar se quedó suspendido un instante, luego volví a colgar el teléfono. Entre el zumbido del aire acondicionado y la sensación de alivio que me permitía respirar, me di cuenta de algo. Quizás esto no era el final de nada. Quizás era la primera vez en mucho tiempo que me elegía a mí misma. No se trataba de venganza. Todavía no. Ni siquiera se trataba de dinero. Se trataba de marcar un límite y no permitir que nadie lo volviera a cruzar. Me incliné hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, dejando que el momento se asentara. La cuna crujió suavemente. La noche estaba en calma. El silencio se mantuvo firme, como si esperara lo que fuera a suceder. Mi mano aún descansaba sobre el teléfono cuando el peso de todo finalmente me empujó de vuelta al recuerdo que había estado evitando durante meses. No fue un golpe repentino. Se fue acumulando poco a poco, como suelen hacerlo los problemas cuando estás demasiado ocupado para afrontarlos y demasiado cansado para darte cuenta de que se han ido acumulando. En aquel entonces, nada de esto parecía una espiral descendente. Se sentía como responsabilidad. Se sentía como hacer lo correcto, lo que haría cualquier hermana decente. Al menos eso me decía cada vez que abría la aplicación de mi banco. Todo empezó la mañana que regresé a casa tras 11 meses de servicio en Kuwait. La mayoría se imagina reencuentros llenos de lágrimas, pancartas y largos abrazos. El mío fue, sobre todo, papeleo y un coche que no arrancaba en el aparcamiento del aeropuerto, lo que marcó la pauta de todo lo que vino después. Cuando por fin regresé a Redwood Springs, mi madre reaccionó como si acabara de correr una maratón con una mochila llena de ladrillos. Me abrazó, me dijo que me veía más delgada, me preguntó si había comido bien por allá, y luego empezó a contarme lo agotador que había sido para Savannah encargarse de todo mientras yo estaba fuera. Savannah no parecía agotada. Parecía molesta porque la interrumpí, quejándome lo suficiente como para llegar.
Recuerdo estar sentada junto a mi madre en la mesa de la cocina, la misma mesa que teníamos desde que era niña. Mamá anotó una lista de gastos de los meses que no pude ir, a pesar de que ya le había estado enviando dinero desde el extranjero. No era una factura propiamente dicha, sino más bien un recordatorio de todo aquello de lo que supuestamente Savannah se había encargado. Las compras, las visitas al médico de papá, las reparaciones del viejo calentador de agua, y cada tarea terminaba con un número, uno grande. Mamá suspiró dramáticamente y dijo: «Tu hermana hizo lo que pudo. Simplemente no es tan fuerte como tú». Esa frase fue el comienzo de mi mayor problema de toda la vida, que me etiquetaran como la fuerte, lo que en el lenguaje familiar significa la que puede aprovecharse sin rechistar. Savannah ni siquiera disimuló lo que esperaba. Se reclinó en su silla, removiendo un café helado que probablemente había comprado con mi paga del despliegue, y dijo: «Nos vendría muy bien tu ayuda para ponernos al día. Ya sabes, ahora que has vuelto y te dedicas a la traducción, tienes dinero». No pagamos. No discutí. Quizás por el desfase horario. Quizás porque solo quería que todos estuvieran bien. Quizás porque la culpa nubla el juicio. Programé una transferencia semanal de $700. Al principio parecía algo temporal, solo hasta que todos se recuperaran. Savannah dijo que empezaría a buscar un trabajo estable. Mamá dijo que se encargaría de las facturas de ahora en adelante. Papá asintió, como suelen hacer los papás cuando están hartos de estar en medio de todo. No me pareció descabellado hasta la tercera semana, cuando Savannah me preguntó si podía enviar el dinero el jueves en vez del lunes porque quería adelantar algunas cosas. No pregunté a qué se refería con algunas cosas. Adelanté la transferencia. La semana siguiente volvió a preguntar. Al final del segundo mes, dejó de preguntar y empezó a dar por hecho que lo haría. Era normal que me escribiera a las 7 de la mañana. «Envíalo temprano hoy», como si yo viviera para financiar cualquier problema que se buscara esa semana. Cada vez que dudaba, mamá me enviaba un mensaje que decía algo como: «Tu hermana lo está pasando mal, lleva una carga muy pesada», como si yo no hubiera pasado casi un año cargando un rifle en un desierto donde el calor podía hervirte el alma. Al parecer, la carga pesada de Savannah era en parte estrés y una alergia crónica a la responsabilidad. Aún así, seguí pagando. Lily fue la única razón por la que no perdí la cabeza del todo. Durante esos primeros meses, corría hacia mí cada vez que entraba por la puerta, balbuceando sobre la escuela, dibujos, dramas en el parque y cualquier cosa que una niña de 6 años considerara trascendental en ese momento. Me preguntaba si la tía Savannah la llevaría al parque. ¿Antes de qué? No tenía ni idea. Que yo recuerde, Savannah solo había llevado a Lily al parque una vez porque necesitaba aire fresco después de una semana estresante. Lily lo recordaba como si fuera un día festivo. Intenté que todo siguiera igual. Intenté creer que Savannah se haría cargo. Intenté convencerme de que si seguía ayudando, algo cambiaría. Pero nada cambió, salvo la lista de cosas para las que Savannah decía necesitar dinero. Su coche necesitaba una reparación importante, aunque casi no lo usaba. La factura de Internet estaba vencida, la de la luz, la del agua, la del gas. Decía que tenía 1000 cosas entre manos y que no quería preocupar a mamá ni a papá. Curiosamente, yo era la única persona a la que no le importaba estresar. Empecé a transferir dinero extra además de los 700. No porque quisiera, sino porque no quería que mis padres se quedaran sin luz mientras mi hermana disfrutaba de la pantalla de alguna suscripción de streaming que se le había olvidado cancelar. En algún momento pedí ver las facturas. Savannah dijo: «¿Por qué no confías en mí?». Con el tono emocional de una adolescente pillada escapándose de casa, mamá dijo que mostrar las facturas la avergonzaría. Otra vez la versión de papá, que se había convertido en su contribución oficial a la dinámica familiar. El momento en que me di cuenta de que esto ya no servía de nada fue ridículamente insignificante. Savannah me mandó un mensaje preguntándome si podía añadir $200, solo esta vez, para cubrir una emergencia.
Le pregunté cuál era la emergencia. Dijo que era algo personal. Insistí. Se enfadó. Y me oí disculpándome por siquiera haber preguntado. En ese momento algo se quebró. No dije nada en voz alta, pero una parte silenciosa y lógica de mi cerebro finalmente susurró lo que había estado evitando. Esto no es apoyo. Esto es dependencia. Y tú lo construiste. Pero yo no me detuve. Todavía no. Yo seguía siendo la fuerte, la confiable, la que creía que tal vez la lealtad familiar significaba cargar con más de lo que te corresponde sin quejarte. Y si alguien me preguntaba cómo me iba en casa, daba la misma respuesta que cualquier soldado cuando no quiere hablar del tema. Bien. La mayoría de las veces no me iba bien. Terminaba los ejercicios de entrenamiento, me quitaba el uniforme, me sentaba a la mesa de la cocina con los dibujos de Lily pegados junto a las facturas que no debería haber pagado y veía parpadear la confirmación de la transferencia en la pantalla. Pago enviado, pago enviado, pago enviado. Todos los lunes a las 9 en como un reloj, ojalá pudiera decir que no sabía qué estaba pasando. Yo sí. Simplemente me convencí de que dejarme aprovechar era más barato que las consecuencias de decir que no, y nada de eso tuvo que ver con lo que sucedió después. La comprensión no fue repentina. Se fue asentando poco a poco mientras enjuagaba mi taza de café en el fregadero una mañana, dejando que el agua caliente corriera sobre mi mano más tiempo del necesario solo para sentir algo estable. Así es como suele funcionar la verdad cuando la has estado evitando. Aparece en medio de los momentos más cotidianos, sin importarle en absoluto mi agenda. Sequé la taza, la dejé boca abajo en el escurreplatos y abrí el móvil porque el lunes se acercaba de nuevo. Y los lunes significaban que me descontaban $700 de la cuenta, quisiera o no. La pantalla de transferencia apareció automáticamente, casi como si la aplicación del banco se hubiera cansado de mi indecisión y quisiera acelerar el sufrimiento. $700 cada semana, sin falta. Uno pensaría que ver la misma cantidad tan a menudo te insensibilizaría, pero, de alguna manera, sucedió lo contrario. Me recordó todo lo que había sucedido antes. Esa semana, Savannah había pedido un poco más, no para pagar facturas. Esta vez necesitaba ayuda para cubrir algo que ella llamaba un contratiempo temporal. Le pregunté qué significaba eso. No me lo explicó. Me dijo, envíalo, Emily, no lo compliques. Porque, en su opinión, las preguntas eran complicaciones, los límites eran complicaciones, la responsabilidad era una complicación. Lo único que no era complicado era que yo abriera la cartera y aceptara en silencio la versión de la historia que me diera. Aún así, pulsé el botón de transferencia. No fue valentía, no fue generosidad, fue costumbre y culpa, amontonadas como ropa sucia que no quería separar. La verdad es que cada vez que había dinero de por medio, algo en mi familia cambiaba y la dinámica se volvía incontrolable. Savannah se sentía impotente, mamá se ponía dramática, papá guardaba silencio. Y me convertí en responsable de todos. Irónicamente, me sentía más cómoda esquivando los ataques que lidiando con el campo minado emocional que había creado mi propia hermana. Solo ese mes, pagué la factura de la luz 2 veces y la reparación del coche. Savannah, de alguna manera, no paraba de hacer recados sin ir a ningún sitio y me mandó 2 transferencias distintas para la compra. Una de ellas, según supe después, se usó para un brunch de fin de semana. Savannah se lo merecía después de una semana tan estresante. Me enteré porque Lily vio las fotos en las redes sociales de Savannah y preguntó por qué la tía Sav podía comprar gofres tan ricos pero no podía visitarla. No supe qué responder. No una respuesta que tuviera sentido para una niña de 6 años. Tampoco me parecía lógico. En un momento dado, intenté hablar con mamá sobre todo esto. Le dije que no podía seguir enviando tanto dinero cada semana, sobre todo cuando parecía que la mayor parte no llegaba a pagar las facturas a las que debía destinarse. Mamá, inmediatamente, recurrió a su arma emocional favorita, la decepción.
Inclinó la cabeza, suspiró como solo suspiran las madres que creen en sus mártires y dijo: «Tu hermana hace mucho por esta familia. Solo necesita apoyo. Eres lo suficientemente fuerte para dárselo». Lo suficientemente fuerte. Odiaba esa frase. Era una forma encubierta de decir: «Puedes sufrir mientras nadie más tenga que hacerlo». Le pregunté a mamá si Savannah había pagado alguna de las facturas de las que se había hecho responsable. Mamá dudó un instante, lo justo para revelar la verdad antes de decir: «No se trata de las facturas, Emily, se trata de la familia», lo que en nuestra casa significaba: «No cuestiones a Savannah». Papá no dijo mucho. Nunca lo hacía. Se sentaba en su sillón reclinable a ver repeticiones deportivas con el volumen bajo, asintiendo a todo lo que decía mamá, como si estar de acuerdo fuera parte de su rutina matutina. Antes pensaba que se mantenía al margen para evitar problemas. Con el tiempo, me di cuenta de que se mantenía al margen porque se había dado por vencido hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Savannah se comportaba como si se hubiera ganado cada centavo que le enviaba. Soltaba frases como: «Bueno, tienes suerte de que el ejército pague tan bien», como si mi trabajo fuera estar de vacaciones en un resort en vez de levantarme antes del amanecer para hacer ejercicios hasta que las piernas me dijeran que tenía que parar. O se quejaba de que las responsabilidades de la casa la estresaban, aunque lo único que hacía bien era echarle la culpa a los demás. Cuanto más se prolongaba esto, más se agotaba mi paciencia, mis ahorros, mi cordura. Incluso mi relación con Lily se resintió. Ella escuchaba fragmentos cuando Savannah llamaba exigiendo algo. Los niños siempre captan más de lo que uno cree. Una noche, Lily se acurrucó en mi regazo y susurró: «¿Estamos en problemas?». La tía Sav parece estar siempre enfadada. Le dije: «No, claro que no». Pero sentí un nudo en el estómago. El verdadero cambio se produjo un fin de semana en que tuve un domingo libre, algo poco habitual. Fui a ver cómo estaba papá porque mamá me había dicho que no se sentía bien. Cuando llegué, estaba bien, sentado en su sillón reclinable con un tazón de pretzels, viendo un documental que probablemente ya había visto 3 veces. Mamá caminaba de un lado a otro en la cocina, hablando con Savannah por el altavoz. Savannah lloraba, o al menos lo intentaba. Su llanto siempre sonaba como una audición grabada. Dijo algo sobre que necesitaba dinero urgentemente porque todo se estaba desmoronando. Me apoyé en el marco de la puerta, escuchando. No la interrumpí porque quería oír exactamente lo que le diría a mamá cuando yo no estuviera. Dijo: «Emily no entiende lo difícil que es para mí. No le importa, lo complica todo». Era la primera vez que la oía hablar así de mí cuando necesitaba algo. Fue como si le hubieran pulsado un interruptor. De repente, yo ya no era la hermana dispuesta a ayudar. Yo era el obstáculo, la villana que le impedía tener la vida perfecta donde lo conseguía todo sin mover un dedo. Mamá bajó la voz al darse cuenta de que estaba allí. Pero Savannah seguía hablando, cada vez más alto, más enfadada, más creída con cada palabra. Salí porque no me fiaba de mí misma, porque no iba a decir algo de lo que me arrepentiría. El aire estaba frío, el patio estaba en silencio, me temblaban las manos otra vez. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad que había estado evitando. Savannah no me veía como parte de su familia, me veía como un recurso, una fuente de ingresos, una herramienta, y yo la había manipulado. Esa noche conduje a casa con Lily dormida en el asiento trasero y la radio a bajo volumen, dejando que mis pensamientos, por una vez, fluyeran libremente. Pensé en cada factura que había pagado, en cada mentira que Savannah había dicho, en cada manipulación emocional que mamá me había hecho sentir. Pensé en el silencio de mi padre. Pensé en cómo Savannah había hablado de mí sin dudarlo. En algún punto entre Redwood Springs y la base, los últimos vestigios de negación finalmente se desvanecieron. Mantuve una mano en el volante y dejé que la verdad se impusiera. La verdad, al final, se impone en silencio, con firmeza, sin pedir permiso. Dejé que la verdad se asentara el tiempo suficiente para que mi mandíbula se relajara antes de centrarme en lo único que importaba esa semana: el cumpleaños de Lily.
Planear algo alegre era mucho más fácil que pensar en la actitud de superioridad de mi hermana, así que me lancé a ello como suele hacerlo cualquier madre soltera con poco tiempo y mucha culpa. Compré el tobogán infantil que había visto en un catálogo, colgué serpentinas por todo el jardín, llené una nevera portátil con zumos y encargué una tarta lo suficientemente grande para una fiesta del doble de tamaño. Nada fue caro, solo colorido y ruidoso, como le gusta a una niña de 6 años. Lily daba vueltas por la cocina mientras yo preparaba la comida, tarareando algo desafinado, con el pelo rebotando en una coleta despeinada. No paraba de preguntar cuándo llegaría la tía Savannah y si los abuelos vendrían con ella. Lo decía como si fuera una garantía, tan natural para ella como respirar. No importaba cuántas veces Savannah le hubiera fallado. Los niños no siguen patrones, siguen promesas. 2 días antes de la fiesta, Savannah me escribió diciendo que definitivamente iría. No me fié nada de sus palabras. Savannah solo usaba la palabra definitivamente cuando mentía o quería algo. Aún así, se lo conté a Lily, porque se merecía un mundo donde los adultos cumplieran su palabra. Cuando por fin llegó el día, hacía sol, el jardín estaba cálido y todo olía a protector solar y a dulces de cumpleaños. Los niños de la clase de Lily fueron llegando uno a uno, dejando regalitos en la mesa. Los padres charlaban sobre las tareas del jardín de infancia y el tiempo, porque eso es casi obligatorio en las reuniones de los suburbios. Lily se paraba a cada rato para mirar la puerta. Cada vez que veía un coche, se quedaba sin aliento, se acomodaba el vestido y esperaba a quien quiera que saliera. Ninguno de los coches era de Savannah. Aún así, Lily no se desanimó. «Quizá esté aparcando», dijo, apartándose un rizo de la cara. «Quizá venga con la abuela. Quizás estén regalando globos». La esperanza en su voz me oprimió el pecho de una forma que no me gustó. Le dije que siguiera jugando. Lo hizo, pero no dejaba de mirar hacia otro lado. A las 2:30, los niños chapoteaban en la piscina inflable. A las 3, la mitad de los invitados tuvieron que irse a sus clases de fútbol y piano. A las 3:15, las velas del pastel se estaban derritiendo formando pequeños charcos de cera. No dejaba de mirar el teléfono, aunque sabía que no debía. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Intenté distraer a Lily empezando un juego afuera. Hicimos burbujas, sacamos tizas para la acera y jugamos con el tobogán hasta que su pelo se le pegó a la frente. Pero ella seguía mirando la puerta, con su manita protegiéndose los ojos del sol, esperando a la única persona que le había prometido que no se lo perdería. A las 3:45 preguntó en voz baja, «¿Viene?» Me agaché a su lado. Quizás se encontró con tráfico. Vivimos en un pueblo donde el tráfico consiste en 3 coches detrás de un tractor. Lily no lo sabía. Asintió y siguió esperando. La última familia en irse le entregó a Lily una bolsa de regalo y le deseó feliz cumpleaños una vez más. Cuando su coche se alejó, el patio de repente se sintió vacío, no por la ausencia de nadie. Se sintió vacío porque alguien debería haber estado allí y decidió no estar. Lily estaba sentada en el banquito cerca de la cerca con su tarjeta de cumpleaños aún en el regazo. La había coloreado ella misma, dibujando una figura gigante de Savannah con lo que parecía un vestido brillante. Incluso le había pegado una gema de plástico en una esquina porque a la tía Sav le gustan las cosas brillantes. El hecho de que ella prestara atención a eso, mientras que Savannah ni se molestaba en hacerlo, fue algo que sentí físicamente de verdad. Justo en el centro de mi pecho, me miró, con el labio inferior ligeramente hacia adelante. Quizás lo olvidó. Hay momentos en que ser padre se siente como responder a la pregunta más simple con la verdad más compleja. Le aparté el pelo de la cara y le dije, «Quizás». Fue la mentira más piadosa que pude inventar. Apoyó la cabeza en mi hombro, cansada de correr, cansada de tener esperanza. Alrededor de las 5 la llevé adentro para bañarla mientras ella apretaba la tarjeta con fuerza. Después de secarse, la dejó en su mesita de noche, como si fuera algo frágil que no quería romper. La arropé, le di un beso en la frente y le deseé un buen día. Asintió con la cabeza porque es una niña y se recuperan más rápido que los adultos.
Cuando se durmió, volví a revisar el teléfono. Seguía sin haber noticias. Ni una disculpa, ni una excusa, ni una explicación, solo silencio. Movido por una curiosidad casi autodestructiva, abrí las redes sociales. Lo primero que vi fue la última publicación de Savannah, una foto suya en un bar en la azotea, a 3 pueblos de distancia, bebiendo algo fluorescente y posando como si acabara de lograr la paz mundial. El pie de foto decía, una noche de fiesta muy necesaria. La hora coincidía perfectamente con la hora que Lily llevaba esperando. Sentí un calor en el pecho, un calor que aún no es ira, pero que está a punto de serlo. Dejé el teléfono antes de tirarlo. Entonces lo recogí porque tirarlo significaba comprar uno nuevo, y ya había gastado suficiente dinero en cosas que no eran para mí. Intenté llamar a Savannah. No contestó. Volví a llamar. Seguía sin contestar. Salí al porche a respirar. El sol se ponía, tiñendo de naranja el patio donde aún cubrían el césped vasos de plástico y huellas húmedas. Las decoraciones ondeaban con la brisa, como si se burlaran del día. Miré la puerta que Lily no dejaba de mirar y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, ni tristeza. Algo más silencioso, algo definitivo. Llamé a Savannah una vez más. Esta vez contestó. Su voz sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido en plena manicura. ¿Qué? Preguntó. Dije que te perdiste el cumpleaños de Lily, suspiró dramáticamente, un suspiro de esos que denotan aburrimiento. ¡Dios mío! Emily tenía planes. Tengo derecho a tener planes. Le dije que Lily la esperaba. No le importó. Dijo, siempre te pones tan sentimental con esa niña. Esa niña. Entonces pronunció la frase que más me impactó. Lily no es mi problema. Deja de actuar como si me importara. No gritó. No fue una explosión. Fue un tono plano, irritado, desdeñoso, como si hablara de un paquete entregado en la casa equivocada. Sentí un frío en el pecho. Un frío absoluto. No discutí. No pregunté nada más. Terminé la llamada, dejé el teléfono y me quedé allí el tiempo suficiente para que los últimos rayos de sol se desvanecieran en el patio. El silencio ya no se sentía pacífico, se sentía auténtico. Dentro de la casa reinaba el silencio, y el único ruido era la suave respiración de Lily en su habitación. Pasé por delante de su puerta, la vi dormir con la tarjeta de cumpleaños aún junto a la almohada, y sentí que la verdad volvía a asentarse con claridad, esta vez nítida, implacable, imposible de ignorar. Hay cosas que se pueden dejar pasar, hay cosas que se pueden disculpar, pero esto no. No lo que dijo, no lo que eligió, no lo que le hizo a una niña de 6 años que la amaba incondicionalmente. Retrocedí al pasillo y, al moverme, sentí que el aire era distinto. El cambio en el ambiente fue suficiente para detenerme un instante, como si mi cuerpo intentara asimilar algo que mi mente ya había decidido. No sentí ira, no sentí tristeza, simplemente me sentía satisfecha, una calma extraña después de años adaptándome a las circunstancias para que los demás se sintieran cómodos. El silencio en la casa ya no era agobiante, era auténtico. Entré en la cocina, abrí el grifo y dejé correr el agua mientras intentaba calmar mi respiración, más por costumbre que por necesidad. No estaba lavando nada, solo necesitaba el ruido. El agua fría me golpeó los dedos y los mantuve ahí hasta que el entumecimiento llegó a los nudillos. Me tranquilizó lo suficiente como para sacar el teléfono. No abrí las redes sociales. No volví a mirar la publicación de Savannah. Marqué su número porque todavía tenía algunas frases dando vueltas en la cabeza que necesitaba sacar antes de que se convirtieran en amargura. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y luego contestó con el mismo tono de antes, como si la hubiera interrumpido en pleno acto. ¿Y ahora qué? Dijo. Ni un hola, ni una disculpa, ni siquiera una falsa cortesía. Solo ese tono. El tono de alguien que cree que el universo le debe su comodidad. Mantuve la voz firme. Le dijiste a Lily que vendrías. Te esperó todo el día. Savannah exhaló con fuerza al teléfono. Emily, ya te dije que tenía planes.
No voy a cambiar mi vida porque tu hija quiera presumir de una tarjeta de cumpleaños barata. Las palabras me hirieron profundamente, pero esta vez no me derribaron, me aclararon las cosas. Siguió hablando, llenando el silencio con quejas sobre cómo siempre dramatizo todo, que está harta de que la juzguen, que no debería sentirse culpable por faltar a una fiesta cuando ya tiene bastante con lo suyo. Entonces llegó a la parte que pretendía rematar con un golpe final. Lily no es mi responsabilidad. Deja de actuar como si me importara. Pero no me impactó como esperaba. No me destrozó, ni me quebró, ni me hizo dudar de nada. Eso solo confirmó todo lo que me había negado a ver. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento, como cuando dejas que un niño haga una rabieta hasta que se canse. Cuando por fin hizo una pausa, esperando que yo explotara, llorara o suplicara, cualquiera que fuera la reacción que prefiriera ese día, no le di ninguna opción. Le dije, vale, solo una palabra. Calma, punto final. No supo qué hacer. Vale, ya está. Ni siquiera vas a discutir. No, dije. No lo haré. Vaya, se burló. ¿Así que te rindes? Elijo la paz, dije. Y lo decía en serio. Empezó a decir algo más, algo sarcástico y mordaz, pero no alcancé a oír el final porque colgué a mitad de la frase. El silencio que siguió no se sintió descortés. Se sintió necesario, como cerrar una puerta que debió haberse cerrado hace años. Me quedé allí de pie con el teléfono aún en la mano, la pantalla brillando, esperando otra llamada. Una explosión. Al no producirse, finalmente miré la hora. Eran las 9:07 p.m. Ese número solo importaba porque, durante los últimos meses, a esa hora solía revisar las finanzas de la semana, reorganizar los pagos recurrentes y convencerme de que mantener la estabilidad financiera de Savannah era lo mismo que mantener la estabilidad familiar. Pero la cocina se sentía diferente bajo la tenue luz del techo. Las facturas sobre la mesa tenían un aspecto distinto. Incluso la silla donde solía sentarme a analizar el desorden financiero parecía diferente, como si el momento hubiera repintado toda la habitación sin tocar nada. Abrí la aplicación del banco. La pantalla de inicio de sesión parpadeó un instante antes de mostrar la lista de pagos recurrentes. Cada uno con mi nombre. Cada pago estaba ligado a las necesidades de otra persona. Me detuve sobre el primero, el de $700. Mi pulgar vaciló, no por duda, sino por la memoria muscular de años diciendo que sí a cosas que debería haber cuestionado. Luego lo pulsé. Cancelar. Confirmar. El siguiente pago estaba debajo. Factura de luz. Cancelar. Confirmar. El siguiente. Factura de gas. Cancelar. Confirmar. Fondo para la reparación del coche. Cancel. Confirmar. Comida en mal estado que necesitaba ser reemplazada. Cancelar. Confirmar. Todas. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. Para cuando llegué al final de la lista, ya no temblaba. Mi respiración se había calmado. Mi concentración se había agudizado. No había música dramática, ni una ráfaga de viento repentina entrando por la ventana como en una película que se esfuerza demasiado por simbolizar la libertad. Una simple lista digital limpia, con cancelaciones digitales limpias. El último elemento era el que siempre me dolía más: la transferencia automática de $700 todos los lunes a las 9. Aquella que empezó porque quería ser una buena hija, y que poco a poco se convirtió en una atadura financiera que arrastraba como un saco de arena en un entrenamiento. La eliminé. La pantalla de confirmación parpadeó una vez y desapareció. Eso fue todo. 8 meses de hábito se esfumaron en un segundo. No sentí que la habitación se aligerara. Yo sí. Bloqueé el teléfono, lo dejé sobre la encimera y solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No fue dramático. No fue cinematográfico. Simplemente fue aire saliendo de mis pulmones como debería haber estado saliendo desde siempre.
Aún no había satisfacción, ni alivio, solo claridad. Caminé por el pasillo para ver cómo estaba Lily antes de acostarme. Estaba dormida, de lado, con su conejito de peluche en un brazo y su tarjeta de cumpleaños a su lado. Le aparté un mechón de pelo de la frente, con cuidado de no despertarla, y le susurré algo que no necesitaba que nadie más oyera. Tú eres lo que importa. Muere. Cerré la puerta a medias, dejando que la suave luz de su lámpara de noche iluminara el pasillo. El silencio se extendía entre todo lo sucedido ese día y yo. No era pesado ni sofocante, simplemente estaba ahí, sincero, constante. Al volver a la cocina, el teléfono vibró sobre la encimera. No me apresuré a contestar. No sentí temor. No sentí pánico. Cuando por fin lo cogí, Savannah había enviado un solo mensaje. Lo arruinaste todo. Las palabras no resonaron como ella pretendía. Se quedaron en la pantalla, pequeñas e impotentes, como algo que se había desvanecido. Borré la notificación y dejé el teléfono boca abajo, dejando que el silencio volviera a reinar tal y como yo quería. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera el tiempo suficiente para que el brillo de la pantalla se desvaneciera, para que la cocina volviera a sentirse tranquila y para que mi corazón recuperara un ritmo normal. No esperaba otro mensaje, no esperaba una disculpa. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio disipara la última tensión de mis hombros. La casa se sentía distinta, ni más ligera ni más pesada, simplemente real como no la había sentido en meses. Me acerqué a la ventana y miré el patio trasero vacío. Las serpentinas de la fiesta de Lily seguían colgando torcidas, con los bordes curvados por la humedad. Sus dibujos con tiza se desvanecían en el cemento. El tobogán inflable yacía arrugado en un rincón, como un recuerdo desinflado. Nada dramático, nada trágico, solo las secuelas de un día que significó todo para ella y absolutamente nada para Savannah. Era extraño cómo el simple hecho de cortarle el apoyo financiero a alguien podía cambiarlo todo tan rápido, no externamente. Savannah aún no sabía ni la mitad, pero por dentro no sentía culpa alguna. Ni una pizca de duda sobre si había sido demasiado dura, ni el impulso de arreglar nada. Solo una sensación de neutralidad, como si mi cerebro por fin hubiera desactivado la alarma de emergencia que había mantenido sonando durante años. Cerré la casa con llave, apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Pero nunca me dormí. No porque estuviera ansiosa, sino porque por fin tenía la mente lo suficientemente clara como para darme cuenta de lo que había estado mal durante tanto tiempo. Cada momento que había dedicado a intentar mantener unida a la familia se veía de repente desde una perspectiva diferente, una que hacía que todo pareciera ridículo. El problema no era el dinero. La expectativa era la sensación de tener derecho a algo, la dependencia. La forma en que Savannah convirtió la indefensión en un arma, mientras que yo dejé que la responsabilidad se convirtiera en un rasgo de mi personalidad. Cuando por fin sonó la alarma a las 5:30, me levanté sin posponerla. La vida militar te entrena para actuar antes de pensar, para moverte antes de sentir. Mis músculos se pusieron en piloto automático. Botas puestas, pelo recogido, uniforme impecable. Realicé los preparativos matutinos con la misma calma y concentración que antes de las misiones. No fue intencional, simplemente encajaba con el estado de ánimo. Antes de irme, revisé a Lily. Estaba envuelta en su manta como un burrito, su respiración suave llenaba la habitación y tenía su conejito de peluche bajo la barbilla. Los niños duermen como si confiaran plenamente en el mundo. Los envidiaba. Conduje hasta la base con las ventanas entreabiertas y la brisa matutina me liberó del último peso que sentía en el pecho. Apenas había amanecido cuando me dirigí al campo de entrenamiento. El sargento Evans me vio y arqueó una ceja, como siempre que sospechaba que algo personal ocurría. «Te ves inusualmente tranquilo», dijo. «¿Tan mal?», pregunté. No, era obvio. Podría haberlo ignorado, pero Evans era de los pocos que no trataban las preguntas como intrusiones.
Tenía esa energía de hermano mayor, salvo por la parte en la que los hermanos mayores suelen robarte la comida. Me observó un segundo antes de preguntar, ¿todo bien en casa? Me encogí de hombros. Me encargué de algo que debería haber solucionado hace mucho. Sonrió levemente. Si eso significa que por fin le pones límites a alguien, felicidades. La mayoría espera hasta los 50. Es una forma de cortar la relación con mi hermana, dije. Evans silbó suavemente. Financieramente, por completo, eso sí que va a armar un buen lío. Y hacía falta. Asintió con la cabeza, indicándome que lo aprobaba, aunque desconociera los detalles. Buena jugada. A veces las decisiones más importantes son las que se toman en silencio. Murió. No fue un consejo, no fue un halago, fue solo una observación, pero dio justo en el clavo. La tuve presente el resto de la mañana. El entrenamiento se alargó. Sudor, suciedad, repetición, lo típico que obliga al cerebro a concentrarse en algo más que en los propios problemas. El móvil se quedó en la taquilla todo el tiempo. De vez en cuando me preguntaba si Savannah me habría escrito de nuevo, pero ya no me angustiaba. Era más bien la curiosidad que siento por una serie que dejé de ver porque la trama se volvió aburrida. Al terminar el entrenamiento, agarré el móvil y vi 2 llamadas perdidas, ambas de mamá. Un mensaje de voz, un mensaje de texto de Savannah que simplemente decía, «Contéstale a tu madre». Sin contexto, sin explicación, solo el mismo tono autoritario que usaba cuando creía tener ventaja. No respondí. En vez de eso, me fui a casa. Mamá había dejado un mensaje de voz diciendo que había oído algo preocupante y que necesitaba hablar. Eso podía significar cualquier cosa. Savannah llorando para llamar la atención. Savannah tergiversando la historia. Savannah haciendo malabarismos emocionales para ganarse a todos. Mamá siempre reaccionaba a esas actuaciones como si fuera una espectadora en un teatro sin salida. En cuanto entraba por la puerta, Lily saltaba a mis brazos hablando del colegio, del almuerzo y de un niño que había llevado una lagartija al recreo. Su voz eclipsaba todo lo demás. La senté, le preparé algo de comer y la escuché hablar de cosas que de verdad importaban. Cuando salió corriendo a dibujar a su habitación, por fin volví a mirar el móvil. Savannah me había mandado un mensaje. «Más te vale arreglar esto». Me hizo reír. En realidad, me reí por la absoluta seguridad que transmitían esas 4 palabras. «Arregla esto». Como si yo hubiera roto algo, como si ella no fuera la culpable de todo, como si su ruina económica fuera una catástrofe natural, en lugar de una decisión personal. Colgué el teléfono, saqué una pizza congelada y precalenté el horno. La cena de Lily era sencilla los días de entrenamiento. Mientras cortaba fresas, el teléfono vibró de nuevo. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Lo seguí ignorando. Al cuarto timbre, por fin revisé. Otra vez mamá. Había dicho, «Savannah está muy disgustada. No debiste haberla desconectado sin avisar». Esa frase me lo dijo todo. Ni siquiera, «¿Por qué la desconectaste?», ni «¿Qué pasó?», ni siquiera, «¿Estás bien?». Solo la defensa inmediata de Savannah, como si ese papel le hubiera sido impuesto años antes de que yo naciera. No respondí. No tenía ganas de caer en la trampa de la culpa, donde mamá fingía estar dolida, Savannah se hacía la indefensa y yo hacía de conserje emocional de la familia. La pizza ya estaba lista. Lily y yo comimos en la mesa mientras me contaba sobre su dibujo de un conejito superhéroe que salvaba un parque infantil de un monstruo de lodo. Fue la cena más tranquila que había tenido en meses. Después de que se acostara, me senté en el sofá con el teléfono al lado. No estaba evitando nada. No estaba preparando nada. Simplemente no me apetecía devolver mi noche a gente que no se la había ganado. Cuando por fin abrí los mensajes, Savannah me había enviado un último mensaje. Esta no fue dramática. No buscaba llamar la atención a gritos. Fue directa. «Lo arruinaste todo». Me quedé mirándola unos segundos antes de colgar sin responder. La casa quedó en silencio. No el silencio tenso que sigue a una discusión, sino el silencio firme que llega cuando tomas una decisión y no te arrepientes.
Nada en la habitación cambió, pero algo dentro de mí sí. El cambio que sentí no fue repentino, ni repentino. Se extendió silenciosamente, como el agua caliente cuando entras en la bañera sin darte cuenta del frío que tenías antes. Me quedé sentada en el sofá el tiempo suficiente para que el silencio se instalara, el tiempo suficiente para que mi respiración se calmara con la calma, y el tiempo suficiente para recordar que la paz no debería sentirse extraña. La lámpara proyectaba una luz suave en la habitación, y por una vez no se sentía tensa ni a punto de estallar. Me habría quedado en esa quietud un poco más si mi teléfono no hubiera vibrado con esa insistencia propia de alguien que busca problemas. Esta vez no era Savannah. Era una notificación de Facebook. Normalmente no la habría revisado. Apenas usaba Facebook, salvo para estar al tanto de los eventos locales del colegio de Lily. Pero algo en la vista previa me llamó la atención. Tienen que saber la verdad sobre lo que nos ha hecho pasar mi hermana. Se me hizo un nudo en el estómago incluso antes de abrirlo. Savannah había publicado en el grupo más grande de nuestro pueblo, Redwood Springs Mom Circle, un grupo con más de 3,000 miembros y sin ningún tipo de filtro. Si alguien quemaba una cazuela, el grupo se enteraba. Si alguien se hacía un nuevo corte de pelo, el grupo opinaba. Si el perro de alguien ladraba pasadas las 9 de la noche, se armaba un escándalo digital, y Savannah había elegido precisamente ese escenario para exponer su teoría de la realidad. El mensaje era larguísimo, más largo que cualquier cosa que me hubiera escrito antes. Qué curioso que de repente encontrara la energía para escribir párrafos enteros cuando hablaba de sí misma. La primera frase decía: mi hermana Emily está cortando lazos con nuestra familia y dejándonos en una situación horrible. Ya no sé quién es. Perfecto. El papel de víctima. Siguió hablando de cómo había cuidado sola de mamá y papá durante meses mientras yo estaba cumpliendo con mi servicio militar, que al parecer era su delicada manera de describir su servicio en el extranjero, en una zona de combate. Escribió que se había sentido abandonada emocionalmente, que suplicaba comunicación y que yo era frío y cruel por retirarle el apoyo básico sin previo aviso. Apoyo básico. Como si $700 a la semana, más todos los gastos extra, fueran calderilla. Se me tensó la mandíbula mientras seguía leyendo. Jugó todas sus cartas, la de la hija indefensa, la de la hermana con dificultades, la de la cuidadora abnegada. Prácticamente estaba preparando un mazo. Y luego, como si fueran condimentos baratos, esparció mentiras. Alegó que se había gastado hasta el último centavo para mantener la casa a flote. Dijo que no fue al cumpleaños de Lily porque estaba cuidando a nuestra madre durante una emergencia médica. Incluso insinuó que a Lily no parecía importarle porque los niños se olvidan de estas cosas. No necesité imaginarme los comentarios. En el grupo de madres, el drama era pan comido. Y, efectivamente, los comentarios estallaron. ¡Qué horror! La familia debería ayudar a la familia. Lo siento mucho, Savannah. Ánimo. A veces los militares cambian. Quizá necesite terapia. No. ¿700 a la semana? Eso no puede ser. Nadie envía tanto. Debería darle vergüenza. ¿Vergüenza? Esa frase se quedó en el aire demasiado tiempo. Sentí un escalofrío en la nuca, pero no ira. No era la clase de reacción que Savannah esperaba. Era más bien irritación al ver mentiras disfrazadas de verdad mientras la gente las aplaudía. Mi teléfono vibró de nuevo, y otra vez. Las notificaciones se acumulaban como granizo. Savannah, arregla esto. Mamá, la gente está preocupada. Llámame ahora. Ni hablar. Savannah, estoy llorando. Todo el mundo ve esto y tú lo permites. Mamá, esto es vergonzoso para toda la familia. Ni un solo mensaje preguntando qué había pasado. Ni un solo mensaje preguntando por Lily. Ni uno felicitando su cumpleaños. Dejé el teléfono y fui a la nevera porque necesitaba aire frío en la cara antes de que mi irritación se convirtiera en un enfado visible. La abrí, dejé que el aire fresco me envolviera, luego tomé una botella de agua y me apoyé en la encimera.
La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador, y dejé que la calma volviera a reinar porque la alternativa no valía la pena. No iba a responder. No iba a defenderme en público como una concursante de un reality show para el que me habían seleccionado sin mi consentimiento. No iba a alimentar el drama que Savannah había creado con la precisión de alguien con años de práctica. El silencio tiene peso. El silencio da forma. El silencio puede ser más elocuente que los gritos, sobre todo cuando alguien espera que grites. Volví al sofá y revisé los comentarios de nuevo. Algunas personas se opusieron. Parece que nos faltan detalles. ¿Por qué hablar de esto públicamente? ¿No deberías resolverlo en privado? Pero Savannah respondía a cada pregunta con un nuevo matiz emocional. Si se esforzaba tanto en una solicitud de empleo, sería directora ejecutiva de algo. Mientras seguía hablando, noté un detalle que casi me hizo reír. Escribió que nunca había pedido más dinero del necesario. Recordaba al menos una docena de mensajes que contradecían esa afirmación con tanta vehemencia que deberían haber venido con advertencias. Aún así, no respondí. No porque no pudiera, sino porque responder habría significado seguirle el juego, y yo ya no quería saber nada de ese juego. Había renunciado a él, con honor, de inmediato. En vez de eso, me preparé un sándwich a altas horas de la noche, de esos que se hacen con las sobras de la nevera, pavo, queso y lechuga, que estaban a punto de echarse a perder. Lily me habría regañado por ponerle tanta mostaza. Me lo comí igual, dejando que la digestión se asentara en mi sistema poco a poco. Mi teléfono volvió a sonar. Otra mención, otra conversación, otro intento de Savannah por manipular a la gente. Lo ignoré y enjuagué el plato. A las 10:30, la publicación de Facebook tenía más de 200 comentarios. La mitad eran personas debatiendo si yo era una mala hermana o si Savannah estaba exagerando. Mamá también se había unido a la conversación, publicando comentarios vagos como «Estamos dolidos y confundidos, y los problemas familiares pueden ser complicados». «Complicado» era su palabra favorita para Savannah. Algo hizo mal, pero no puedo admitirlo. Abrí la puerta trasera para que entrara aire. La brisa nocturna se sentía fresca, disipando el calor residual del día. El patio trasero parecía más tranquilo ahora que los restos de la fiesta habían desaparecido. La calma se sentía merecida, ganada. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y luego se cayó. Una farola parpadeó cerca de la esquina. Nada en el barrio parecía diferente, pero algo dentro de mí se resistía a volver a ser como antes. Entré y puse el móvil a cargar. No lo volví a mirar. El drama podía seguir su curso sin mi participación. Justo cuando apagué la luz del salón, apareció otra notificación en la pantalla de bloqueo. Un mensaje directo de alguien a quien apenas conocía de la ciudad. Emily, tienes que ver esto. La vista previa mostraba un icono de archivo de audio. Eso, por sí solo, me decía más que cualquier palabra. El icono del archivo de sonido permaneció en la pantalla de bloqueo el tiempo suficiente para que el brillo se desvaneciera, pero no el suficiente para que la curiosidad me atrapara. Cogí el teléfono, no porque quisiera más drama, sino porque ignorarlo era como fingir que la alarma de incendios no sonaba. El mensaje era de Lauren, mi prima paterna, la única persona de la familia con una brújula moral que funcionaba y la capacidad de usar el teléfono sin convertir cada situación en un espectáculo. Su mensaje no incluía ninguna explicación, solo el archivo de audio y una segunda línea. Tienes que escucharlo tú mismo. Lo reproduje. El audio comenzaba con una charla de fondo, un murmullo de voces, quizá la televisión de otra habitación. Entonces oí la voz de mi madre, cortante y con ese tono de profesora regañando a un alumno que usaba cuando quería parecer la víctima de una historia que ella misma escribía. Nos cerró el paso, Savannah, dijo mamá. No sé qué le pasa, respondió Savannah dramáticamente. Es una egoísta. Siempre lo ha sido. Se cree que por llevar uniforme es superior a todos. Lexi, puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me disloco un músculo. El audio continuó con Savannah añadiendo: Sinceramente, solo llevé a esa niña al parque una vez. No sé por qué Emily espera que me importe tanto. Lily no es mi problema.
lo repitió. La misma frase desagradable de la llamada de cumpleaños, palabra por palabra, pero esta vez con un tono quejumbroso y molesto, como si se hubiera dado cuenta de que estaba mal decirlo, pero lo hubiera dicho de todos modos. Entonces, algo más se escuchó en la voz de papá, silenciosa pero inconfundible. Sav, no deberías decir eso. Es tu sobrina. Un padre. Entonces Savannah se burló. No notará la diferencia. El video terminó. No fue largo, ni dramático, ni la explosión que uno esperaría de una pelea familiar, pero bastó para desbaratar cualquier excusa, cualquier disculpa que pudieran intentar después. Oír a papá hablar me sorprendió, pero no para bien. Era el tono de alguien que vio el fuego, pero no se molestó en agarrar una manguera. No le respondí a Lauren enseguida. Me quedé allí sentado, con el teléfono calentándome la palma de la mano. El silencio a mi alrededor no se sentía pesado esta vez, se sentía real, como si el aire por fin hubiera dejado de mentir. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua. Las baldosas estaban frescas bajo mis pies y el zumbido del refrigerador parecía más fuerte de lo normal. Dejé que el agua llenara el vaso lentamente porque el movimiento me ayudaba a pensar mejor que la quietud. Savannah no solo se hacía la víctima, sino que lo reforzaba pública y privadamente. Le mentía al pueblo, le mentía a su madre, se mentía a sí misma. Y lo peor es que mamá la dejó. Mamá participó. Mamá siguió alimentando el problema. En el ejército te entrenan para reconocer patrones antes de que se conviertan en amenazas. Y en ese preciso instante, el patrón era más que obvio, como si ondeara una bandera de neón. Savannah agrava la situación. Mamá se tapa el pelo, papá se queda callado. Yo limpio todo. Excepto que la última parte ya no estaba sucediendo. Dejé el vaso y exhalé una vez por la nariz. Esa clase de exhalación que se da antes de tomar una decisión que sabes que no se revertirá. No ira, no venganza, solo claridad. Esa claridad que aparece solo cuando dejas de preocuparte por el precio. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue una llamada de mamá. Contesté porque evitarla para siempre no era realista. No se anduvo con rodeos, no preguntó por Lily, ni por mi día, ni por ninguna de esas preguntas típicas de las madres que se hacen sin pensar. Fue directa al grano, como si se lanzara a una piscina con el letrero «Culpa a Emily». «Vi lo que hiciste», dijo. «¿Qué hice?», repetí, completamente perdida. No había respondido a nada. «Humillaste a tu hermana». Me apoyé en la encimera con una ceja alzada aunque ella no pudiera verme. «No he dicho ni una palabra, mamá». «No». «Bueno, la gente está hablando», respondió bruscamente, como si hablar fuera mi superpoder y no el pasatiempo favorito de Savannah. «La hiciste llorar». Casi me reí. «Mamá», Savannah publicó un monólogo de 3 párrafos sobre mí. Mintió sobre cuidarte. Mintió sobre Lily. Mintió sobre necesitar todo ese dinero. Mamá no me dejó terminar. Deberías haber mantenido esto en privado. Somos familia. Familia. La palabra mágica. El escudo. La excusa. La jaula. Mantuve la calma. Dijo. Lily no le importa. Mamá se quedó callada un momento, no sorprendida, sino calculadora. Luego dijo. Savannah dice que entendiste mal. Casi se me cae el teléfono. Mamá, está grabado. Otra pausa. Esta vez duró más. Luego intentó la evasiva más frágil que jamás le había oído. Bueno, no me gusta el tono. ¿El tono? No el contenido. No el significado. No la implicación. No la crueldad. El tono. Algo dentro de mí lo analizó. Mamá, criaste a 2 hijas. Una se comporta como una víctima, la otra se comporta como una adulta, y tú sigues eligiendo a la que te complica la vida. Eso no es justo, dijo ella. No tiene por qué ser justo, respondí. Tiene que ser verdad. Antes de que pudiera contestar, Savannah gritó de fondo. ¿La estás defendiendo? Mamá no respondió lo suficientemente rápido, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Savannah le arrebató el teléfono.
Emily, siseó. Tienes que parar esto ahora mismo. No estoy haciendo nada, dije. Me estás haciendo quedar mal. Tú misma te estás haciendo quedar mal. Se le cortó la respiración como si la realidad la hubiera abofeteado por primera vez en años. Te juro que si no lo haces, la interrumpí. Se acabó, Savannah. Con el dinero, con la culpa, con las mentiras, con todo esto. Por un instante, solo oí el zumbido estático del teléfono. Luego dijo algo suave, bajo, casi tembloroso. ¿Crees que puedes vivir sin nosotros? No lo dudé. Sí. Colgué. Sin dar un portazo. Sin dramatismo. Simplemente terminé. Volví a dejar el teléfono boca abajo, pero esta vez el silencio no se sintió como evasión. Se sintió como protección. De esas que eliges, no de esas en las que te entierras. En el pasillo, algo crujió mientras la casa se preparaba para dormir. Fui a ver a Lily. Su cuerpecito estaba acurrucado, dormida, con su conejito bajo el brazo. Le aparté un mechón de pelo de la frente y volví a respirar con normalidad. Fuera cual fuese la tormenta que la familia quisiera desatar, ya no nos afectaría. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no me apresuré. No lo temía. No temía las consecuencias. Cuando por fin miré la pantalla, no era Savannah, era mi prima Lauren otra vez. Me había enviado una foto. Un patio lleno de gente, un círculo de familiares, rostros vueltos hacia algo o alguien y una línea debajo. ¿Aparecieron en la reunión? No. La foto de Lauren permaneció en mi pantalla el tiempo suficiente para que mi pulso se acelerara, no por pánico, sino por esa clase de alerta que te inculcan en el ejército. Firme, concentrada, sin desperdiciar energía. La foto mostraba un patio trasero lleno de mesas plegables y vasos de plástico. El típico escenario de nuestras reuniones familiares, decoraciones baratas, tíos bronceados, demasiada ensalada de patatas, niños corriendo con helados derritiéndoseles por los brazos. Y justo en el centro de la multitud, inconfundibles incluso en una foto borrosa con zoom, estaban Savannah y mi madre. No necesitaba leer el pie de foto para adivinar qué hacían allí. Si Savannah percibía público, actuaba como si estuviera en un escenario. Y si mi madre percibía compasión, la trataba como oxígeno. Respiré hondo, asimilando la información antes de reaccionar. La cocina me envolvía en una quietud absoluta, un silencio que permitía que los pensamientos se ordenaran en lugar de atropellarse entre sí. Dejé el teléfono un momento, no porque me sintiera abrumada, sino porque necesitaba claridad antes de sumergirme en el lío que Savannah hubiera decidido armar. Al volver a cogerlo, tenía otro mensaje de Lauren. Esto te va a interesar. Me envió un video corto. Le di al play. La cámara temblaba, como si alguien fingiera no grabar mientras que, en realidad, lo hacía. Se oían los ruidos del patio, claramente niños gritando, una cortadora de césped zumbando a lo lejos, alguien riéndose de un chiste privado. Entonces la charla se fue apagando, desplazándose hacia el centro del grupo donde hablaba mamá. Su voz estaba cargada de una emoción fingida. No sabemos por qué Emily se comporta así, dijo, sosteniendo un pañuelo que claramente no necesitaba. Siempre hemos intentado apoyarla. Savannah ha cargado con gran parte del peso mientras Emily simplemente se alejaba. La cámara giró ligeramente, captando a Savannah asintiendo dramáticamente, con la mirada baja como si estuviera haciendo una audición para una telenovela. Una de mis tías murmuró con compasión: «Qué lástima. Antes era tan responsable». Eso me habría hecho reír si la situación no fuera tan irritante. Yo era la responsable. La responsable. Cada vez que necesitaban algo, cada vez que vencía una factura, cada vez que surgía una crisis, cada vez que Savannah gritaba «¡Ayuda!», mamá seguía hablando. «Nos abandonó sin previo aviso», dijo. «No sé cómo una hija puede hacer eso. Sin previo aviso».
Yo le había dado 8 meses de advertencias con el vaciamiento lento de mi cuenta bancaria. Entonces Savannah intervino, sollozando dramáticamente como si hubiera estado llorando durante días, en lugar de actuar durante 5 minutos. Intenté ayudar a Emily, dijo, pero ahora es diferente, fría, indiferente, me preocupa. Algunos familiares emitieron sonidos de preocupación, de esos que se oyen cuando uno no sabe qué ocurre, pero quiere mostrarse comprensivo. Papá estaba de pie detrás de ellos, con una expresión que parecía desear que la hierba se lo tragara vivo. Su postura lo decía todo. Sabía que Savannah mentía, pero no iba a contradecirla. Ni en público, ni en privado, nunca. Lauren se acercó, y el ángulo de la cámara cambió hasta que Savannah y mi madre llenaron el encuadre. Mamá se secó las lágrimas de nuevo, y luego mostró una foto impresa del cumpleaños de Lily. Lily, con su vestido rosa, la mejilla manchada de glaseado y el pelo recogido en un lazo que ella misma había insistido en llevar porque la hacía parecer mágica. La voz de mamá se quebró a propósito. Lo dice como si no nos importara Lily, susurró Lauren a la cámara. Espera, interrumpió Savannah a mamá con un temblor fingido. Queremos mucho a Lily, solo necesitábamos espacio. Un murmullo de compasión recorrió el jardín. Ese era su momento, haciéndose los inocentes, inspirando lástima, reescribiendo la historia en tiempo real. Casi se lo ganaban al público. Entonces, otra voz rompió el círculo. Lawrence dio un paso al frente, con el teléfono a todo volumen. «Oh, te encanta Lily», dijo tan alto que las conversaciones paralelas se apagaron al instante. «Qué curioso, porque tengo algo que dijiste sobre ella». Los ojos de Savannah se abrieron de par en par. Ese fugaz destello de pánico que siempre intentaba ocultar, pero nunca del todo bien. «¿Qué haces?», siseó. Lauren la ignoró y reprodujo el audio que me había enviado antes. La voz de Savannah resonó fuerte e inconfundible en el silencioso patio. «Lily no es mi problema. No notará la diferencia». Un murmullo de asombro recorrió al grupo. Los tenedores de plástico se detuvieron en el aire. Un tío dejó caer una cerveza. Alguien murmuró: «Ni hablar». El cortacésped a lo lejos se convirtió en el único ruido de fondo. Todas las miradas se dirigieron hacia Savannah y mi madre. Mamá palideció, sujetando un pañuelo como si de repente no supiera si secarse las lágrimas o esconderse tras él. Savannah se quedó completamente paralizada, con los hombros rígidos y la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que se iba a partir un diente. Lauren añadió con calma: «Dijiste eso hace 2 días. Justo antes de que publicaras toda esa basura sobre Emily, el tío James dio un paso al frente. El mismo tío que nunca alzaba la voz excepto en los partidos de fútbol. Miró primero a mamá. ¿Así es como hablas de tu nieta?». Mamá abrió la boca, pero no le salió la voz. Ni siquiera una mentira, lo cual era impresionante. Luego miró a Savannah. «¿Y tú? ¿Por qué dirías algo así de una niña?». Savannah tartamudeó. «Ese fragmento está fuera de contexto». Lauren se cruzó de brazos. «¿En qué contexto funcionaría esa frase, Sav?». Nadie respondió, porque no había ninguno. Alguien entre la multitud susurró: «Esto es feo». Otro dijo: «Siento lástima por Emily». Una mujer al fondo negó con la cabeza y murmuró: «Publicar mentiras en Facebook. ¡Qué bajo!». Poco a poco, el grupo dejó de sentir compasión por Savannah y se alejó de ella. Se podía sentir cómo cambiaba el ambiente. Sus rostros lo decían todo. Decepción, conmoción, repugnancia ante la idea de sacrificar a un niño. Mamá intentó un último recurso. «Estamos desbordados», dijo débilmente, con la voz temblorosa, como si aún esperara que la compasión fuera una opción. El tío James negó con la cabeza. «Tienen que irse», dijo. No gritó, no se enfadó, simplemente fue firme, de una forma que no dejaba lugar a dudas.
Nadie discutió, nadie los defendió, nadie las siguió cuando mamá y Savannah se dieron la vuelta y salieron del jardín, rígidas y en silencio. Su dramática salida quedó arruinada por el hecho de que a nadie le importó lo suficiente como para detenerlas. Cuando terminó el video, dejé el teléfono, no deprisa, no en estado de shock, sino con la silenciosa comprensión de quien ve cómo la verdad, por fin, hace su trabajo. La casa a mi alrededor se sentía firme, sólida, sin aplausos, sin triunfo. Solo la simple constatación de que las mentiras acaban por derrumbarse bajo su propio peso, incluso cuando no eres tú quien las empuja. Miré hacia la habitación de Lily, donde dormía ajena a todo lo sucedido. Su luz de noche iluminaba suavemente el pasillo y por primera vez en mucho tiempo sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de moverse. La verdad había salido a la luz sin que yo moviera un dedo y las consecuencias no me correspondían. La luz del pasillo proyectaba una línea suave sobre el suelo, suficiente para que pudiera distinguir la silueta de la puerta de Lily mientras los últimos segundos del video se repetían en mi mente. No el drama, no la confrontación, ni siquiera la sorpresa en los rostros de mis familiares. Lo que se quedó conmigo fue algo mucho más pequeño. La verdad, expuesta y sin esfuerzo alguno por mi parte. No tuve que defenderme. No tuve que desentrañar nada. Todo lo que debía decirse ya existía por sí solo, sin mi intervención. Esa quietud me permitió acercarme fácilmente a la cocina y servirme un vaso de agua. La casa se sentía en calma, como si por fin hubiera respirado, después de haber contenido el aire durante meses. Bebí un sorbo de agua, apoyada en la encimera, dejando que la frescura me tranquilizara. Por primera vez en muchos días, mis hombros cayeron justo donde debían estar, ni tensos, ni rígidos, descansando. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas en largas y suaves franjas. La calma no era la que sigue a una tormenta. Era el tipo de hogar que pertenece a una casa donde ya no hay que lidiar con el mal genio de nadie. Lily entró en la habitación arrastrando su conejito de peluche de una oreja, con el pelo alborotado, anunciando que quería tortitas con forma de corazón, porque las tortitas redondas ya son demasiado comunes hoy en día. Hicimos panqueques con forma de corazón, algunos torcidos, otros deformes, incluso algunos a los que les faltaba un lado porque los volteé demasiado pronto. Le encantaron todos. Manchó la mesa con sirope, se rió cuando el conejito casi se cayó al plato y preguntó si podíamos ir al parque más tarde. Fue justo la clase de mañana que te hace darte cuenta de cuánto ruido has estado cargando sin que fuera tuyo. Después del desayuno, mientras ella veía dibujos animados, por fin revisé mi teléfono. Durante la noche había recibido 50 notificaciones del grupo de Facebook del pueblo, 3 llamadas perdidas de mamá, una de papá, 8 mensajes de texto de Savannah y varios mensajes de familiares que, al parecer, querían opinar sobre el escándalo público de ayer. No abrí ninguno de los mensajes de mamá ni de Savannah. Leí algunos comentarios del grupo, no porque necesitara aprobación, sino porque la curiosidad es poderosa. La gente estaba desenmascarando las mentiras, no de forma agresiva, sino con naturalidad. Por eso no se ventilan los problemas personales en Internet. Desde el principio me pareció sospechoso. Pobre chico, me alegra que alguien la defendiera. Ese audio fue bastante revelador. Luego, un comentario de alguien que ni siquiera conocía. Emily no les debe nada. Bien por ella. Que un desconocido me defendiera me dio una extraña sensación de seguridad. No era necesario, ni reconfortante, solo una prueba de que los demás veían lo que yo ya sabía en el fondo. La historia no necesitaba adornos, fue sencillo, y Savannah se había expuesto mucho más de lo que yo jamás podría. Colgué el teléfono y no sentí la necesidad de responder a nadie. No estaba enfadado, no estaba dolido, no buscaba venganza. Simplemente ya no me sentía obligado a participar. El timbre sonó poco después del mediodía. Ryan estaba en el porche con una bolsa de la compra en una caja de herramientas, vestido como si viniera de un trabajo en una ferretería que nunca tuvo.
Me miró de esa forma que solo alguien que comparte tu ADN y tu historial de traumas puede mirar, con una mezcla de compasión y diversión cansada. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, dije. Entró sin pedir permiso. Vi el video. Todo el mundo vio el video, dije. Dejó la compra y silbó suavemente. Saba se descontroló por completo. Me encogí de hombros. Encendió la cerilla. Lauren sostuvo el micrófono. Ryan se rió. Una risa de alivio, más que de humor. Bueno, al menos ahora toda la familia sabe quién te ha estado exprimiendo. Siempre lo supieron, dije. Simplemente no querían admitirlo. Se apoyó en la encimera. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Nada. Simplemente dije, he terminado. Me observó un instante y asintió, como si hubiera estado esperando esa misma frase. Bien, te merecías un descanso hace 15 años. Se quedó a comer, jugó con Lily, arregló una silla de la cocina que cojeaba y vio con ella un programa infantil absurdo fingiendo que no le gustaba. La casa se sentía más acogedora con él allí, no porque estuviera arreglando nada importante, sino porque no estaba rompiendo nada pequeño. Para cuando se fue, Lily estaba dibujando a su tío Ryan como un superhéroe, salvando el día con capas espectaculares y una cantidad sospechosa de músculos. Colgué su dibujo en la nevera, junto a la obra maestra de ceras de la semana pasada. La puerta del refrigerador parecía más una pieza de museo que un electrodoméstico, pero era un museo que, en realidad, me gustaba. Más tarde, esa misma tarde, apareció un sobre en el buzón. Era de papel color crema, con mi nombre escrito con pulcritud en el frente. Lo abrí en el porche, esperando alguna carta de una colecta de fondos del colegio o un talonario de cupones. En cambio, encontré una breve nota de la tía Virginia. Decía, tú elegiste a tu hijo, él eligió su orgullo. Esa es la diferencia entre familia y obligación. Una frase sin más. Sin dramatismos, sin sermones, solo una verdad dicha con delicadeza, como debe decirse la verdad cuando por fin se han desvelado todas las mentiras. La doblé y la guardé en un cajón. El mismo donde guardaba la pulsera de bebé de Lily, su primer dibujo de una familia de palitos y los pocos recuerdos que de verdad quería conservar. Esa nota pertenecía allí. La tarde transcurrió sin interrupciones del teléfono, ni discusiones, ni peticiones, ni exigencias disfrazadas de emergencias. Lily y yo nos sentamos en el suelo a colorear dinosaurios que no se ajustaban a ninguna ciencia exacta. Ella hizo la suya rosa con estrellas. Yo la hice azul con dientes torcidos. Nos reímos de lo raras que se veían. Nada del momento fue extraordinario, pero sí tranquilo, y la tranquilidad, resulta, es suficientemente extraordinaria. Cuando llegó la hora de dormir, Lily hizo una pregunta mientras se acurrucaba bajo su manta. ¿Puede venir el tío Ryan a mi próximo cumpleaños? Sonreí. Sí, cariño, estará allí. Ni hablar. Asintió como si esa respuesta lo hubiera resuelto todo en el universo, y luego se quedó dormida abrazando su conejito de peluche, con la oreja metida bajo la barbilla. Apagué la luz, dejé la puerta entreabierta como le gustaba, y me quedé un segundo en el pasillo, sin pensar, sin analizar, simplemente apreciando el silencio por lo que era. Una elección, un límite, un hogar. Al volver a la cocina, mi teléfono vibró una vez sobre la encimera. Un mensaje nuevo. Miré la pantalla y vi el nombre. Mamá. No contesté. No por enfado, no por rencor, sino porque por fin mi vida tenía espacio para lo que de verdad importaba, y contestarle habría significado devolver ese espacio al caos. Apagué la luz de la cocina, dejando que la casa se sumiera en la calma nocturna, y caminé por el pasillo hacia mi habitación. Cada paso fácil, firme, sin preocupaciones. No todas las historias